pie, te agradecemos, Señor. Hoy comprendemos, Señor, que sería de nuestra vida, Señor, si no hubieras dejado tu palabra escrita, Señor, estaríamos completamente perdidos, Señor. Te agradezco, Señor, por tu palabra escrita y acomodadita, Señor, como nos la tienes en esta generación, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que esta predicación llegue, Señor, al corazón de todas las personas que la estén viendo por el internet, Señor. Esta enseñanza, Padre, del día de hoy, Señor, la ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y que sea de grande bendición para nosotros, Señor. Amén. La predicación de hoy, que seguido se me olvida, ¿verdad?, decir cómo les pongo a mis prédicas. Esta predicación es: tenemos que conocer la Biblia. Está un poco grande el título, tenemos que conocer la Biblia. Todas las personas de todas las generaciones, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, tiene que conocer la Biblia. ¿Saben por qué? Porque sin la Biblia estamos perdidos. ¿Cómo andaría usted si no existiera la luz eléctrica? ¿Cómo andaría? Piense por un momento en aquellos tiempos cuando se alumbraban con un aparatito, ¿verdad?, de petróleo, una velita, no sé. Pero imagínese las calles allá afuera sin luz. La mayoría de nosotros tropezaríamos, la mayoría de nosotros nos podíamos caer en un agujero. Así es la gente que vive sin la luz de la Biblia, porque la Biblia es una lámpara que alumbra nuestro camino. Y hay muchos beneficios al leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 17, fíjese. Este versículo hasta usted se lo puede aprender de memoria porque pues es muy facilito de identificarlo. Juan 17. Fíjese que aquí está nuestro Señor Jesucristo orando por sus discípulos porque Él ya va a morir, ya los va a dejar, ¿verdad? Los va a dejar por 3 días porque después resucitó. Imagínense qué bonito. El Señor le está orando por ellos y esto les dice en el 17, fíjense. Les dice a sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Le está haciendo una oración a Dios que Él nos santifique en tu verdad, tu palabra es verdad. Si usted está de acuerdo conmigo, hoy en día la mayoría de personas nos hace falta ser santificados porque hemos aprendido a vivir una vida de acuerdo a las personas que nos rodean, de acuerdo a nuestros padres, de acuerdo a la gente con la que tenemos relación como amistad. Así vivimos y no sabemos si vivimos bien o vivimos mal hasta que empezamos a leer la palabra de Dios. Ahí es donde nos podemos dar cuenta. Cuando usted no lee la Biblia, cuando nadie lee la Biblia, no conoce las Escrituras. Yo no sé si usted ha escuchado gente, yo conocí una persona, era terrible esa persona, y cuando platicaba yo con ella me decía: yo soy bien buena, yo no hago pecados. Y yo decía: válgame Dios. No, es que mira, siempre hago mucha comida para darle al que quiera venir a mi casa. Sí, pero ¿qué sigue después de la venida, la comida, la casa? Si no conoce la gente la palabra de Dios, piensa que es buena, piensa que está bien, que como vive, es magnífica su vida. Pero cuando vienen a leer la Escritura, entonces se les abren sus ojos. La Escritura es como un espejo donde tú te ves. Si tú tienes imperfecciones en tu cara y nunca te ves en un espejo, tú vas a andar por la vida feliz y contenta. Pero si tienes imperfecciones en tu rostro y vas y te acercas a un espejo, luego vas a decir: ay, ¿cómo voy a salir así a la calle? No, qué barbaridad. Entonces así la palabra de Dios es un espejo. Por eso tal vez mucha gente cuando la empiezan a leer se asustan y mejor la dejan. Y mejor sigan su camino como andaban, porque saben que la palabra de Dios los va
confrontar con su realidad. Y hoy vamos a hablar de ese maravilloso libro. Fíjese, la Biblia es el libro más maravilloso. ¿Sabe por qué es maravilloso la Biblia? Porque su lectura transforma a los seres humanos. Una persona que lea las Escrituras va a ser transformada. Y usted dirá, ¿por qué hay cristianos que no han sido transformados? ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Vienen a una iglesia, escuchan un pequeño sermón, y si no vienen cada 8 días y vienen una vez al año, una vez al mes o así, pues nomás esa palabra se llevan. Pero si usted de continuo está leyendo la Escritura, usted se va a dar cuenta que la Biblia es el libro más maravilloso y su lectura transforma a los seres humanos. La lectura de la palabra de Dios transforma a las familias. Cuando una familia empieza a leer la Biblia, se le quita toda idea de que el divorcio, que la separación y de que esto y que aquello. Se les quita, ¿por qué? Porque la Escritura les va instruyendo, les va haciendo ver por el camino por donde van. Cuando una iglesia lee la Biblia, también las iglesias son transformadas. Si una iglesia no lee la Biblia, nunca va a ser transformada. A mí me gustaría que ustedes no se queden nada más con lo que yo vengo y les leo, que en su casa lean, que de verdad lean, porque miren, a veces empieza el año y decimos, mi primera propuesta de este año es leer la Escritura, y la abren en Génesis y la empiezan a leer, y apenas vamos en febrero, ya se quedó ahí en ese mismo lugar la Biblia. Y al año que viene la vuelven a abrir y otra vez, y ahí se quedó. No, hermano, usted, si hoy leyó y mañana no leyó y pasado no leyó, al otro día vuelva a leer. Si la dejó por una semana, al otro día vuelva a agarrar. Si la dejó por un mes, usted vuelva a abrir. Pero el chiste es que día a día se vaya usted alimentando de la palabra del Señor, que es la única que transforma las vidas. La palabra de Dios transforma las comunidades. Yo ya le he platicado el testimonio de una comunidad que los niños a los 10 años ya estaban tirados en las calles borrachitos. No recuerdo para dónde era esa comunidad, pero a los 10 años ya los niños ahí tirados alcohólicos. Las niñas a los 12, 13 años ya con su pancita o ya con un bebé. Pero llegó un misionero, les enseñó la palabra de Dios, se convirtió todo el pueblo, y después hasta en las noticias salió que sembraban unas zanahorias y salían las zanahorias de 45 centímetros. ¿Quién de ustedes llegó a ver eso o no? ¿Sí era uno? Daba las papotas así, las cebollotas, los coles así grandotes. Y luego bien bonita la comunidad, porque luego salió usted a la calle y decía, abarrotes Dios es amor, senaduría el buen pastor. Se convirtió todo el pueblo por la lectura de la palabra. ¿Y qué pasó? Los niños dejaron de andarse alcoholizando y las niñas crecieron a su tiempo y formaron hogares. Fíjense qué bonita transformación. Esa es la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso aquí dice la palabra de Dios en Juan, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra forma. Usted puede ir a cursos para cambiar su carácter, a leer libros y todo lo que usted quiera, pero lo único que transforma es la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tiene el poder de Dios. Acuérdese bien, cuando no había nada y que Dios dijo con su palabra, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Produzcanse los seres, los animales que vuelan, ¿y qué pasó? Se produce. Entonces, la Biblia tiene el poder de nuestro Dios para transformar. Pero usted debe de saber que el pecado te aleja de la Biblia. Fíjense qué bonito es esto que leí yo. Mire, el pecado
aleja a las personas de la Biblia y la Biblia te aleja del pecado. Hasta parece que le estoy diciendo lo mismo, pero no. Si una persona le gusta vivir en desobediencia a Dios, en pecado, se aleja de la Biblia, no la quiere leer, no quiere ir a una congregación. ¿Por qué? Porque la Biblia lo va a alejar del pecado. Pero si un pecador agarra la Biblia, esa Biblia lo va a alejar a él del pecado. Fíjense qué bonito. Si no fuera por la Biblia, hermanos, no sabríamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Así de fácil no podría. ¿Nunca le ha pasado a usted que está en una situación que dice, ay, ¿qué haré? Es que como que tengo dos opciones, ¿qué haré? ¿Esto o esto? Y no sabe qué hacer. Pues para todo lo que usted vaya a hacer, la Biblia dice. Nada más que pasa algo curioso con la gente, fíjense que yo me he fijado. Cuando una persona conoce la Biblia, vamos a suponer, le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que nosotros no consultemos con los brujos, ni con los hechiceros, ni hablemos con los muertos, ni hagamos altares a los muertos. Eso dice la Biblia. Y un cristiano cuando ay, es que no sé qué hacer, es que en la escuela me dicen que mis hijos vayan y hagan el altar. Ay, es que no sé qué hacer. Si voy y consulto a que me lean la mano, ¿cómo no vas a saber qué hacer? Eso no es que no sepa uno qué hacer, eso es que uno no quiere hacer lo que dice la Escritura. Pero la Escritura siempre te va a decir que hagas. Si no fuera por la Biblia no sabríamos, entonces sí, para que vean, no sabríamos. Viviríamos como en el tiempo de los jueces, haciendo cada quien como bien le parecía. Así viviríamos. La Biblia tiene escrito todo lo que necesitamos. No necesitamos más. ¿Usted quiere saber cómo tener un buen matrimonio? La Biblia. ¿Cómo ser rico? La Biblia. ¿Cómo tener dinero? ¿Cómo tener salud? ¿Cómo estar en paz con Dios? Todo lo tiene la palabra de Dios. No hay algo que la palabra de Dios no tenga. ¿Cómo tratar a un anciano? Ahí dice la Biblia. ¿Cómo tratar a los niños? Ahí dice la Biblia. ¿Cómo ser un buen empleado? Ahí le dice la Biblia. La Biblia le va a decir todo. No hay nada que a Dios se le haya escapado. Fíjense qué bonito ahí en el Evangelio de Juan, ahí donde estamos, nada más dele vuelta al versículo, déjele digo, 20, capítulo 20, versículo 30. Fíjese, a mí siempre me ha impactado esta escritura. Yo me acuerdo que la primera vez que yo le compartí del Evangelio a un hombre, era un hombre peluquero, le cortaba el pelo a la gente. Y me atreví a compartirle del Evangelio, yo estaba recién convertida y me atreví a compartirle. Y entonces él me hizo una pregunta, me dijo, oiga, ¿usted sí sabe que Jesús hizo muchas cosas que no están en la Biblia? Y yo no sabía, yo todavía apenas, y yo, ay no, sí o no, usted que anda ahí enseñándonos la Biblia, Jesús hizo más, y me leyó esa cita y se me quedó grabada en mi corazón. Fíjese qué dice, Juan 20:30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Aquí nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros más de lo que está aquí en la Biblia. Hizo muchas cosas más de las que hay en la Biblia. O sea que un libro no podría contener todo lo que el Señor hizo. Porque el Señor, donde quiera que iba a las aldeas, ¿él qué hacía? Sanaba, echaba fuera demonios, perdonaba pecados, los limpiaba al leproso. Él, imagínense, si se levantara hoy en día un hombre
con todo ese poder del Señor, no ha salido hacia la calle y no le dan ganas de que anduviera Cristo ahí en la calle también. La gente ahí tirada pidiendo caridad con la pierna abierta, los vagabunditos que andan ahí con chicle pegado en la cabeza, todo eso. Imagínense, el Señor hizo muchas cosas más que no se pudieron escribir en la Biblia, pero dice aquí que las que se han escrito están escritas para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. El Señor quiere que tenga vida en su nombre todos, de toda raza, de toda tribu, de todo lugar, grandotes, chiquitos, flacos, gordos, pobres, ricos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y si no existiera la Biblia, ¿sabe qué? ¿Cómo iba a permanecer la historia de Cristo y lo que Él hizo? La Biblia es un libro que ha sido muchas veces quemado. Los hombres que la tradujeron a lenguajes que podamos leer fueron quemados en las hogueras, fueron asesinados. Todo eso pasó, ¿para qué? Para que tú tengas una Biblia como esta y la tengas acomodadita por libros. Esta Biblia es una biblioteca. Aquí tú puedes encontrar todo para todos los temas que tú quieras, ¿verdad? Entonces, fíjese qué bonito. En Juan 21:25, a ver, cámbiale ahí. Dice la palabra del Señor. Fíjese lo que dice aquí. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué dice? Sígueme tú. Y ese dicho se extendió, y aquí está, fíjense, en la Biblia. ¿Cuándo fue esta escritura? Cuando Jesús resucitó. Y fíjese algo tan hermoso que yo no me había puesto a pensar. Los discípulos, anoche vi esa película, me dormí bien noche viendo esa película, se la recomiendo. Se llama La Resurrección de Cristo. Cuando un soldado lo mandan a buscar su cuerpo, aquel que los ayudó a bajarlo, lo mandan a buscar su cuerpo. Jesús resucitado. Los apóstoles, los discípulos, estaban muy tristes. ¿Cómo estaría usted triste si se muriera su ser amado? Ellos estaban bien tristes. Pero cuando vieron a Jesús resucitado, entró en ellos una alegría, un gozo, que donde quiera eran distinguidos por esa sonrisa, por esa alegría que tenían. La vi anoche, dije: ay, qué bonita película. Entonces le decía, aquí en la Biblia hay todo lo que tú puedes necesitar. El tema central de la Biblia es dar a conocer a Cristo. El tema central de la Biblia es enseñar a la gente acerca de la salvación. No una salvación que a ver si, porque usted le pregunta a la gente: cuando tú te mueras vas a ir al cielo, y dicen: no, pues no sé, a lo mejor, no, quién sabe, puede ser, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña, ese es el mensaje de la Biblia, dar a conocer a Cristo, su salvación. Fíjese que nos dice Juan 3:16. Nomás recórrale ahí las hojitas. Juan 3:16. Dice la palabra del Señor, fíjese: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego fíjense, si lo lee completo, dice la palabra de Dios: y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Ahí está. Llega la salvación. Nosotros estamos para llevarle la salvación a todos, para llevar el evangelio. Pero si la gente, como dice aquí, que ama, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Muchas veces se ama más lo bonito del mundo. O, yo no voy a ser cristiano porque no, entonces tengo que dejar esto y esto. Sí, pero nomás haces un cambio. Es más hermoso ser uno cristiano, es más hermoso estar uno con Cristo. Yo les decía a los jóvenes en el centro de rehabilitación, ustedes son adictos a las drogas y creen que los hace felices y los destruyen. Nosotros los cristianos somos adictos a Cristo y Él no nos destruye, Él nos da vida, Él nos rejuvenece, Él nos fortalece. Entonces, no tengas miedo a dar ese paso, porque aquí dice, fíjese, que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí fíjense qué bonita escritura. El tema central de la Biblia es que la gente conozca la salvación a través de Cristo Jesús. Que tú te mueres y vas llegando al cielo y es una puerta y tocas en el cielo. Sale un ángel o sale Jesús, no sé quién vaya a salir de los dos. O Pedro, ¿verdad? Que era el que traía las llaves. Ay, ¿y qué pasó? ¿Qué haces aquí? Pues ya me morí. ¿Y por qué te tengo que dejar entrar al reino de nuestro Padre? ¿Qué le dirías tú? ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que dejar entrar? Amén, amén. ¿Quién dijo eso? Gloria a Dios. Ya llegas y ¿por qué te tengo que dejar entrar al reino de nuestro Padre? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque de tal manera me amó Dios que envió a su Hijo unigénito para si yo creía en Él no me perdiera. Fíjense qué bonito. Entonces sí se puede tener una seguridad en la salvación. Si tú crees en el Señor, si tú crees que su palabra es Él hablando, si tú te pones a escudriñar la Escritura y cambias tu vida a lo que diga el libro sagrado de Dios, llegas allá al cielo y ¿qué palabras vas a oír del Padre? Hijo, entra al gozo de tu Señor. Fíjese qué bonito, entra al gozo de tu Señor. Valdrá más el mundo, sus pasiones, sus deleites, sus pecados, que ver el rostro de nuestro Dios. Nuestro Dios es lo más hermoso. Por eso yo les decía a los drogadictos, nosotros los cristianos somos adictos, pero a la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está en nosotros, nosotros sí nos moriríamos. Y para tener conservada esa presencia de Dios, ¿qué hacemos? Lo que dice el Señor, santifícalos en tu palabra es verdad. Fíjese qué bonito. Primero de Timoteo 2:4, vamos a ver qué dice la Escritura. Primera de Timoteo 2:4. Fíjese qué dice la Escritura. Vamos a leer desde el 3 para que usted lo entienda. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Están hablando acerca de la oración. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y luego dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces la gente, yo no sé
si Dios quiere que yo sea de esta religión o sea de esta otra. Yo no sé si Dios quiere que yo sea de así o así. No, Dios quiere que tú vengas al conocimiento de la verdad. Dios quiere que tú seas salvo. Esa es la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. El infierno no lo hizo el Señor para nosotros. El infierno lo hizo para los demonios, para el diablo. Nada más que como el diablo anda aquí en el mundo, también ahí está el detalle, que en la tierra va a haber hijos de Dios y hijos del diablo. ¿Y cómo vas a distinguir tú a los hijos de Dios, a los hijos del diablo? Los hijos de Dios nos dejamos guiar y vivimos nuestra vida conforme a la Escritura. En eso tú te vas a dar cuenta. No en que llevan la Biblia aquí abajo del brazo. No en que van todos los días a una iglesia, no, en que viven conforme a la palabra. Entonces aquí dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es Cristo, no hay otra verdad. Y luego dice, fíjese en el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y a mí se me hace tan bonita las palabras de Pablo, que siempre en estas predicaciones me quiero quedar ahí, ya no leerlas, pero se me hace tan hermoso y yo la concluyo. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para eso fue constituido Pablo, predicador y apóstol. Para ir y llevarle las Sagradas Escrituras a todas las familias. El apóstol hasta rentaba una casa para estar ahí. Vengan a conocer la palabra de Dios, vengan. Él les enseñaba a la gente que no hay muchos dioses, esa es una mentira. Ya hemos visto que los ídolos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Dios nada más existe uno, hay un solo Dios y hay un solo mediador. ¿Qué quiere decir mediador? Que hay un solo Señor Jesucristo, que es el que intercede por nosotros al Padre. Esas son las verdades que nos dice la Escritura. Entonces, fíjense, el tema central de la Biblia es dar a conocer la salvación, dar a conocer su redención, que ya tú ya fuiste redimido. No es que, a ver si soy salvo, a ver si soy redimido. No, ya eres. Si crees en el Señor, ya has sido redimido. Gálatas 3:13, vamos a ver qué dice la palabra. Y fíjense qué bonito que todas estas citas las estoy sacando de las Sagradas Escrituras. No le estoy contando nada que sea de mi imaginación. Gálatas 3, versículo 13, dice, fíjense qué dice la palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Se fija? Cristo nos redimió de toda la maldición. Cuando Él, fíjese, ahí en la cruz crucificaban a los malhechores, y Cristo no era ni un malhechor. Cristo llevó todos los pecados de todos ahí a que lo crucificaran. Pero eso era para redimirnos. Entonces tú ya eres redimido. Dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él, por amor a nosotros, se dejó clavar en una cruz. Entonces no es que tú estés a ver si soy redimido, ya eres redimido. Cristo, otra cosa que nos enseña la Biblia es que ya hemos sido justificados. Tú te debes de sentir justificado. Cuando viene Satanás y te tortura de que, ay, tus pecados pasados, y que tú eras esto y eras, sí, qué bonito, contéstale, yo era, ahora soy ex, ¿verdad? Soy ex maldiciente, ex borracho, ex esto, ex lo otro, ex aquello, pero
Cristo nos justificó, y eso es lo que dice la palabra en Romanos. Váyase al libro de Romanos. Romanos 4:25. Estas son las enseñanzas de la palabra de Dios, hermano. Unas enseñanzas que yo me pongo a estudiar para que usted las sepa. Pero usted debe de estudiar para que sepa otras. Y para que escudriñe y sepa todo lo que dice la palabra de Dios. Romanos 4:25 dice la palabra del Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué eres justificado? Porque Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero Cristo resucitó. Entonces ya nosotros, Él, fíjese qué hizo, nos salvó, nos redimió, nos justificó, y desde el Génesis empieza a prometer esa redención. En la palabra de Dios vemos en Génesis 3:15, fíjese, lo que se perdería la gente si no tuviera las Sagradas Escrituras. En Génesis 3, versículo 15, dice la palabra del Señor, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para los que nunca han leído esa escritura, que a lo mejor hay alguien aquí que no la han leído, es cuando la serpiente hace que Adán y Eva pequen. Y entonces Jehová dijo a la serpiente, mejor léale desde el 14 para que le entienda. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjese lo que usted puede aprender hoy aquí. Las serpientes, ¿cómo se verían de feas? No se arrastraban, andaban paradas como nosotros en dos pies. Pero ya cuando Dios las maldijo, entonces ahora se arrastran y comen polvo, es debido a lo que hicieron con Adán y con Eva. Pero desde aquí ya se nos promete la salvación, la redención. Cuando Jesús murió en la cruz, le pisó la cabeza a Satanás. Cuando todos gritaban, crucifíquele a Jesús, perdón, le gritaban, crucifíquele. ¿Sabe qué? Satanás y sus demonios bailaban y brincaban porque ellos no sabían lo que iba a hacer el Padre. Ellos no sabían que iba a resucitar. Ellos pensaban que ahí iban a vencer. Pero fíjense qué bonito, cuando Jesús muere en la cruz, le pisa, se cumple su escritura. Ese hijo de la mujer, por eso Jesús tenía que nacer de una mujer, fíjense todo. Por eso Jesús tenía que nacer de una mujer virgen. Algo que... Perdón. Tenía que nacer de una mujer virgen para que se cumpliera esta escritura de que iba a poner enemistad entre la mujer y su simiente. Cuando Jesús muere en la cruz, le pisa la cabeza a Satanás. ¿Y ha visto la película cómo Satanás se enoja y grita? ¡Ah! ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ahí iba a acabar todo, pero cuando Jesús resucita, ahí es donde ellos son derrotados, todos los enemigos malos. Entonces, desde ahí, desde el Génesis, se promete la salvación, la redención. ¿Y cómo vas a saber tú de todo eso si nunca agarras una Biblia?
Si te cansa la Biblia, si te aburre la Biblia, no te preocupes, a todos nos pasaba, lee poquito, poquito de acá, poquito de allá, y poco a poco se te va a ir abriendo tu entendimiento, tu vista, y vas a comprender todo lo que dice la palabra. Fíjense qué bonito. Ya vimos que desde el Génesis se prometió. También vemos en la Biblia que los profetas anunciaron la venida del Señor. ¿Cómo nos íbamos a enterar de la venida del Señor? Solo a través de las Escrituras tú te das cuenta cuando se prometió que iba a nacer el Señor. Si tú lees en Isaías, ahí te dice que de una virgen iba a nacer. Vamos a ver una cita. Dice, los profetas anunciaron su venida. Vamos a leer Isaías 9:6. Isaías, fíjese qué dice la palabra de Dios en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde los profetas ahí se está anunciando el nacimiento del Señor. En Mateo 1, vamos a ver en Mateo 1 otra escritura. Dice la palabra del Señor en Mateo 1:18, fíjese. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntaran se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo iba a saber la gente? ¿Cómo va a saber la gente que Jesús ya nació? Pero Jesús nació, pero no se quedó chiquito, ¿verdad? Como ahora en febrero hay que lo arrullan el bebecito, no se quedó chiquito. Creció, entregó su vida por ti. Todo eso es lo que nos relata la palabra de Dios. La palabra de Dios cuenta que Jesús ya vino. El Nuevo Testamento nos cuenta que Jesús va a volver otra vez. Entonces, tú tienes que saber el lado A y tienes que saber el lado B. El lado A es que Jesús ya nació hace más de 2000 años, que murió por cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día. El lado B es que estamos esperando su segunda venida. Cuando el Señor vino la primera vez, vino manso y vino humilde y le hicieron todo lo que quisieron. Lo escupieron, lo azotaron, todo le hicieron. Y mucha gente piensa que cuando el Señor venga la segunda vez va a venir así. Pues no. Cuando regrese el Señor va a venir como Rey todopoderoso, como Dios, como el Señor. Por eso dice la Escritura que tenemos que vivir de tal manera que no nos alejemos de Él avergonzados. Porque ya no va a venir así como vino. Va a venir a juzgar, va a venir a poner orden en todo. Entonces tienes que saber el lado A y el lado B. El Nuevo Testamento nos cuenta que Él regresará por nosotros.
Imagínate que un día tú tienes un ser querido que es cristiano, una persona tiene un ser querido o nuestra familia pues que no es cristiana, y de repente van a nuestra casa y tocan y ya nadie abre, y anda aquí en el mundo un caos. No, desaparecieron millones de personas y ahí estábamos nosotros. Estamos esperando que Él venga por nosotros. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4:16. Vamos a leer. Tesalonicenses 4:16. A ver qué nos dice esta palabra. Dice la palabra del Señor, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ya en el Antiguo Testamento se les enseñó a todas las generaciones hacia atrás lo que Cristo vino. ¿Cuántos años hace de que Él anduvo aquí? Más de 2000. Ahora nosotros el día de hoy estamos esperando ese arrebato, estamos esperando el que seamos elevados al cielo con el Señor. Y a mí en lo personal no me gustaría que se quedara ninguno de mis familiares. Por eso les predico, por eso los animo a que vengan a la iglesia. Que a veces, ay, mi abuelita parece garrapatita, hijo. No, aquí están mis nietos, mi nieta, grandes. Vengan a la iglesia, hijos, vengan a la iglesia. Algo deben de oír, algo se les debe de pegar. ¿Por qué? Porque qué tal que viene el Señor en la noche y ya se quedan. Estamos esperando, eso nos habla el Nuevo Testamento, estamos esperando que Él regrese. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor regrese y nos lleve? Dice Apocalipsis, que reinaremos con Él allá en la eternidad. Apocalipsis 22:3, ¿qué dice la palabra del Señor? Apocalipsis 22. Dice la palabra del Señor, fíjese, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los ilumina y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí se nos promete a nosotros que nos va a llevar a la ciudad eterna donde las calles son de oro, donde no hay necesidad de luz eléctrica porque la presencia de Dios lo va a iluminar todo, donde no va a haber frío ni calor, donde no va a haber dolor, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber penas. ¿Usted cree que no queremos estar allá? Aquí cada día se pone la vida más difícil. Ahorita con lo del COVID ya ve que ya hay un tiradero de gente otra vez del COVID y ahí andan. Nosotros no tenemos miedo, ¿por qué? Porque nos espera a estar allá con el Señor. Y si Él viene, cuando estemos todavía vivos, seremos arrebatados. Y eso es lo que tenemos que nosotros saber acerca de lo que tenemos que saber en la Biblia. Fíjese, la Biblia, a veces la gente dice, ¿cómo puede la gente confiar en este libro si este libro fue escrito por hombres?
Pero si usted analiza en qué año vivió Isaías y en qué año vivió Miquías y por qué escriben lo mismo, la segunda venida de el nacimiento primero de Cristo, perdón. ¿Por qué? La Biblia fue escrita por 40 autores, entre ellos reyes, entre ellos campesinos, entre ellos gente que sabía y gente que no sabía. ¿Y por qué en toda la Biblia hay una unidad? ¿Sabe por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que los dio para escribirla. La Biblia no tiene errores, hermanos. Los errores los tenemos nosotros. La Biblia no tiene errores. La Biblia fue escrita por 40 autores, fue escrita en 3 idiomas al principio, fíjense. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Y solamente ellos que hablaban ese idioma la podían leer, pero gracias a Dios que hubo hombres que hasta su vida dieron para traducirla. Y ahora la podemos tener, ¿verdad? Hasta en idioma actual, en muchos idiomas la Biblia. Y aún hasta el día de hoy hay gente que está traduciendo la escritura a los idiomas de algunas tribus por ahí que andan con otro lenguaje que no es el español. ¿Por qué? Porque es muy importante que la gente conozca la palabra de Dios. La Biblia, fíjense, a veces decimos, ay, es que ¿qué leeré? Yo sí quiero leer. La Biblia está formada por 66 libros. En vez de que tuvieras una bibliotecota ahí de todos los libros, aquí tienes todo. ¿Quieres aprender a orar? Ponte a leer los salmos. ¿Quieres aprender cómo te vas a llevar con tus vecinos, con tu familia? Ponte a leer los proverbios. ¿Quieres conocer exactamente qué hizo Jesús? Lee el Evangelio de Juan. Todo está aquí, hermanos, en esta pequeña biblioteca de 66 libros. Son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Fíjense qué bonito. Y esos 40 hombres que la escribieron para que nosotros la conociéramos. A nosotros ya no nos dio trabajo. Usted va a una librería, bueno, ya para qué le digo de librería, usted pone en su celular, en su Biblia tal versión, o quiero leer Mateo 1 y ahí le aparece todo ya. Ya para qué le digo vaya a la librería y pida, ¿verdad? Ya no. Aunque a mí me gusta más tenerla así, ¿verdad? Aunque me tarde ahí en buscarle. Y todos nosotros estamos para enseñarle a la gente lo que dicen las Escrituras. Cuando convivimos con las personas, cuando platicamos con ellos, de vez en cuando hay que decirles, mira, la Biblia dice esto. Probadita, ¿sabe qué va a hacer usted al decirle la Biblia? Dice esto. Un consejo de la Biblia, un proverbio de la Biblia. Una vez platicaba yo con una señora que se peleaba mucho con el esposo, pero el esposo empezaba a gritar y ella gritaba más y se peleaba. Luego la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Y ella dijo, pues no entendí nada. No entendí que la blanda respuesta quita la ira. Le digo, que si él grita, tú cállate. Si ella está enojada, pues el otro calladito se ve bonito. Ya es traducción Juanita, ¿verdad? Traducción yo. Todos nosotros estamos para eso, para enseñar la palabra de Dios. Fíjense qué bonito que en el pueblo de Israel los niños a una edad chiquita como de 5 o 6 años ya se tenían que saber de memoria el Pentateuco. Y nosotros a veces nos dicen, busca la Biblia en Marcos y andamos acá en Apocalipsis. Ellos ya desde chiquitos, fíjense, les enseñaban
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ahí se los enseñamos. Un niño chiquito te sabe contar la historia de Abraham, la historia de Jacob, de David. Un niño pequeño. Ya cuando son más grandes aprenden a conocer los libros históricos, ya lo saben de memoria. Josué, ¿quién fue Josué? ¿Qué hizo? Jueces, Ruth, Primera de Samuel, todo eso. Les van enseñando. Entonces, así nosotros poco a poquito tenemos que ir aprendiendo dónde queda cada libro, qué hay en el libro. Pues esta es la palabra que del Señor les traje hoy, hermanos. Vamos a ponernos de pie, como que hoy acabamos muy temprano, pero ya se me acabó la cuerda. Sí, ¿verdad? Pues ya de ¿qué más le puedo decir de la Biblia? ¿Qué más le puedo decir? Usted solita vea.